Esto es el tercer piso, muchos ya lo saben y tal, pero eso digo, pero quien no lo sepa, pues que nada, se lo recuerdo. El tercer piso es el nombre del proyecto que dirijo y que creé para Librería Proteo después del incendio. Y es evidentemente la tercera planta de Librería Proteo, que es la librería más antigua, más premiada y más pionera a lo largo del tiempo. Hace muchos años, cuando esto salió de un grupo de personas, todavía estaba Franco vivo y era el espacio donde no solo se generaban ideas políticas, sino que también se generaban, digamos, el canal para una serie de movimientos artísticos. Aquí el colectivo Palmo tuvo su primer espacio. Entonces está bien que hoy hablemos de alguien, de una pintora que no fue del colectivo Palmo, ¿no? Remedios Varo nació en Girona, en el pueblo de Anglés, pero está bien que cerremos el círculo de esa manera. Hoy empezamos la tercera temporada también de este tercer piso. Ya han venido ustedes en criaturas, en grupitos como estos de 50 personas, ya han llegado hasta 3.000 personas, lo que es una auténtica barbaridad en el mundo en el que estamos, en una Málaga que no es como la de cuando empezó esta librería, que era un erial, sino una Málaga donde ahora mismo quien no sufre de estrés cultural es porque no tiene internet, no mira el móvil y todo eso, porque esto es un sin vivir, esto es un no parar. Todo el mundo tiene un espacio cultural. Y bueno, y las librerías aquí, que parece que es también un espacio, un modelo, una forma de darse a conocer, la que todos los que estamos aquí, que pertenecemos más o menos a la misma generación, hemos crecido, supongo que la tenemos romantizada, no sé las nuevas generaciones de nuestros hijos o nietos, si tienen el mismo aprecio por las librerías. A mí me gustaría creer que sí, pero sé que no. Entonces, parte de la labor es también crear en estos lugares que no son Amazon y donde la gente se ve, se oye, se toca, se respira y se huele, que no es mala cosa, pues crear esos espacios comunitarios alrededor del libro, la lectura, sus autores y los personajes. Yo ya me voy a callar, ya está bastante, he hablado demasiado. Hoy tenemos con nosotros también, como hace 3 años, fue el primer presentador, copresentador, porque después yo no les dejo presentar, me meto siempre, que tuvimos en el tercer piso, presentando a Sergio Barce, con una obra que después tuvo suerte, porque le dieron el Premio Andalucía de la Crítica de Relatos, que fue El Mirador de los Perezosos, y es Miguel Ángel Moreta, al que muchas personas aquí ya me consta que lo conocéis, que es escritor, que ha sido embajador y agregado cultural de muchísimos lugares, en Marruecos, en México, en Hungría, que es ex catedrático de literatura de instituto y que ahora está felizmente jubilado, que no se le notan los años y que se dedica a presentar los libros de los amigos o preparar los suyos. Miguel va a presentar y va a hablar, porque la conoce hace tiempo, a la protagonista junto con Remedios, que es su defensora textual en la tierra. Es su gran heredera, Isabel Castells, que es filóloga y profesora en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y la persona que editó por primera vez en el año 97 los textos de Remedios Varo y que sigue haciéndolo con esta edición, de momento la definitiva. No creemos que aparezcan muchas más cosas y la mejor hecha sobre esa otra parte que es menos conocida de Remedios Varo, que es su obra textual. Entonces, ya no me enrollo más así y te digo, Miguel, hable usted. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas en esta fría tarde. Antes que nada, una pequeña corrección al amigo Héctor, que me ha subido de categoría, nada menos que me ha hecho embajador. Agregado cultural, quería yo decir, ¿no? Bien. No, eso, sí, pues bien. sí, agregado sí y consejero también. Pero bueno, dicho eso, la tarde de hoy nos reúne felizmente para la presentación de un libro estupendo, cuyo título, El tejido de los sueños, también reúne una, yo creo, acertadísima metáfora, donde consigue reunir, por un lado, el mundo de lo onírico, el mundo del yo interior, que tanto juego daría a los surrealistas, con lo matérico, con lo social, que es el hecho del tejer y destejer, y
una de las primeras preguntas que luego le haremos a Isabel Castell será precisamente sobre este título. El libro en sí, yo creo que son varios libros reunidos en uno. El primer libro es una antología, yo diría unas casi obras completas de la escritura de una magnífica artista. En segundo lugar, digo que es también el ensayo, un ensayo, un acercamiento sabio, yo creo que claro también, al mundo enigmático y misterioso de no solo de la pintura, sino también de la vida y de la escritura de la autora. El tercer libro que hay dentro de este volumen, ya lo ha dicho Héctor, y es una recopilación de determinadas obras que tienen que ver mucho con la escritura, con la cortísima escritura, por otra parte, de Remedios Varo. Remedios Varo no es una literata, no se permitió escribir más que lo absolutamente necesario y juguetonamente necesario, ¿no? Yo creo que hay incluso un cuarto libro, pero ese es el que ustedes tienen que descubrir. Dicho esto, Isabel Castell es profesora, es filóloga, profesora en la Universidad de La Laguna. Durante una década por lo menos ha dirigido el aula de lengua y cultura de la Universidad de La Laguna. Creo que actualmente lo ha dejado ya, pero sigue también el vicerrectorado de extensión cultural, también dedicada a la gestión cultural. Naturalmente es docente también. Su tesis doctoral fue sobre el Quijote, así que también es una cervantista reconocida. Y desde luego es, que yo sepa, es la primera investigadora, la primera mujer que decidió dedicar atención a lo que nadie había prestado atención, que es a la obra, a la escritura de una pintora. Y esto fue motivado, yo creo, por un feliz azar. Tanto a los surrealistas les gusta mucho el poder del azar. Pues una joven investigadora, creo que tenía entonces como 25 años, consiguió una beca para ir a México. Y allí en México tuvo la suerte de contactar con el que fue el último marido, la última pareja de Remedios Varo, Walter Gruen, que le abrió las puertas y le abrió las carpetas y le abrió este mundo desconocido de la escritura de Remedios Varo. Antes de seguir glosando la figura de Remedios Varo, yo le voy a dar la palabra ya a nuestra invitada de esta tarde. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es un placer para mí estar entre amigos. La verdad es que ha sido una presentación accidentada, tuvo un primer intento fallido y resulta que morimos de éxito, y cuando fuimos a hacer la presentación ya no había ejemplares, entonces hubo que cancelarla y esperar a la segunda edición. Y bueno, para mí es un placer estar aquí. Yo siempre digo que soy la evangelista de Remedios Varo, o sea, la protagonista es ella, ¿no? Y bueno, el acceso a sus textos pues fue un acto más que de azar, de kamikaze por mi parte, porque yo estaba en México, efectivamente, me faltaban 10 días para que se me acabara la beca, y yo había leído la biografía de Janet Kaplan sobre Remedios, que al morir habían encontrado debajo de su cama una caja con unos escritos, y que esos escritos los tenía custodiados su viudo, que tenía una tienda de música, la Sala Margolín, en el México DF. Y yo, en modo kamikaze absoluto, me planto en la tienda y le digo: hola, quiero editar su texto. Por supuesto no tenía editorial ni tenía nada, tenía 24 años y estaba a punto de irme, pero digo, bueno, ya lo pensaré mañana, eso, ¿no? Y nada, no sé, se ve que le caí bien, no sé, me invitó a cenar esa noche, cené con él y su mujer, ¿no?, de esa época, que también era un encanto. Cenamos debajo de uno de los cuadros de Remedios Varo y yo salí de esa casa con los manuscritos originales. Y luego yo le dije: Walter, ¿estás loco? ¿Cómo me das los manuscritos originales? Si es que te vi cara de buena persona. Bueno, pues como soy buena persona, los fotocopié, se los devolví.
y a partir de ahí una amistad pues que duró hasta su muerte, ¿no? Primero tuvo una primera edición que fue nefasta, que yo ni la nombro, en el 94, y luego ya, como esa salió muy mal, hicimos esta segunda enera, la del 97, y bueno, pues para mí fue trabajar con oro, porque además me daba mucho pudor pensar que yo estaba editando algo que ella había permanecido en secreto, había tenido oculto. Y como comentó él, ella no tenía vocación de escritora. Son fragmentos de sueños, cartas, relatos inconclusos, pero ella no se consideraba escritora. Y lo primero que yo me planteé fue, ¿qué hago yo con esto? Entonces lo traté como con toda la delicadeza que pude, con todo el respeto que pude. Constantemente sentía un poco la desagradable sensación de que estaba violando su derecho de ocultamiento, que era algo muy importante para ella, y entonces lo hice con todo el cariño que pude. Y bueno, lo ordené pues por textos, por fragmentos, por entrevistas, digamos de más real a menos real, ¿no? O más literario a más íntimo. Y bueno, esa fue la primera edición. Y luego ya en la pandemia, la actual propietaria de los derechos, que es la hija de la mejor amiga de la mujer del viudo de Remedios, esto que hace falta un PowerPoint para ver esto. Bueno, me contactó, nos habíamos conocido en México, ella sabía que Walter Gruen y yo nos adorábamos y me dijo, quiero que hagas la edición en España. Y luego yo contacté con Renacimiento porque me pareció que la colección esta del exilio era la más adecuada, y entonces volví a replantear, porque yo ya no era la misma persona y Remedios tampoco era la misma. Cuando yo hice la primera edición, a Remedios no la conocía casi nadie. Ahora la conoce muchísima gente, mejor o peor, en mi opinión, claro. Entonces, revisé toda la bibliografía que pude, revisé también lo que yo misma había escrito, añadí 3 cartas inéditas que me cedió una de las investigadoras muy generosamente, y añadí algo que no estaba en la primera edición, que eran los comentarios a sus propios cuadros, que ella le mandaba a su hermano y que son una joya. Ella escribía, o sea, pintaba un cuadro y le escribía a su hermano y le explicaba, con mucho humor, pero también con mucho detalle. Y para mí eso es lo más valioso de este libro, porque vemos cómo ella habla de su propia obra. Y bueno, pues ese es un poco el proceso y aquí estamos. Sí, se me ha ocurrido una cosa que no te dije antes, pero como dijimos que esto va a ser un poco balón y al toro, ¿qué te parece? ¿Por qué no coges el libro? Porque no creo que te lo sepas de memoria. Yo creo que sí, pero... Sí te lo sabes de memoria. Bueno, el libro incluye una entrevista inédita muy cortita a Remedios Varo, y entonces yo te voy a hacer de periodista, que para eso soy periodista, y tú vas a hacer Remedios Varo. Y entonces vamos a escuchar lo más parecido a algo, ahí son verbas de Remedios Varo, ¿vale? Esta entrevista inédita aparece como apunte con puño y letra de Remedios, de una entrevista, ignoro con quién, nota de Walter Gruen, publicada en página web. Esto es la nota de la publicación. Sí, yo te voy interrumpiendo porque de los materiales que me dio Walter Gruen había algunos que eran los manuscritos de ella, que aquello era para mí como el santo grial, o sea, ver la letra de ella. Y había otros en los que él los había transcrito a máquina y había tomado notas. Entonces, por ejemplo, esta entrevista era una transcripción que hizo Gruen, y por eso en mi edición muchas veces pongo nota de Walter Gruen, porque él en realidad estaba esperando que alguien editara estos textos. Entonces, cuando los transcribió, iba tomando notas. Entonces, aquí esto parece ser que alguien le dijo a Remedios que le iba a hacer una entrevista y ella la preparó por escrito en su casa. O que le mandaron las preguntas, o que ella se hizo a sí misma las preguntas. Eso no lo sabemos. ¿Era usted surrealista antes de llegar a México? Sí. ¿Hay algo en el ambiente mexicano que tiende a estimular esta forma particular de arte? Creo que pintaría de la misma forma en cualquier lugar del mundo, puesto que proviene de una manera particular de sentir. Esto es muy importante porque ahora mismo, y ya vamos a entrar a saco con el tema,
cierta parte de la perspectiva de género, que como él dice es muy importante en muchos aspectos, en otros aspectos desenfoca mucho. Y una de las cosas que a mí más me sorprende, por no decir molesta, cuando estudian a Remedios, es que pretenden resaltar su valor alejándola del surrealismo, como si apartándola de un movimiento en el que ella se sentía cómoda, fuera ella más singular o fuera más importante. Y aquí ella está diciendo claramente que se siente surrealista y dice que es una forma particular de estar en el mundo, no una moda. Porque cuando llegaron a México, pues hay un libro de Ida Rodríguez Prampolini que se llama El surrealismo y el arte fantástico de México, donde se mete con Leonora Carrington y con Remedios Varo, porque dice que son unas ingratas que están allí en un país que las acogió y que no vemos nada del mundo mexicano ni del mundo maya en sus obras, cosa que es mentira, en Leonora por supuesto. Pero claro, aquí está diciendo Remedios Varo, es que yo pinto igual aquí que en Albacete, que en Pekín, porque es mi manera de sentir y su manera de sentir es surrealista. Entonces, ella lo está diciendo. Entonces, no entiendo por qué la crítica tiene que llevar la contraria a la propia autora. Aunque también es verdad que en otros momentos, como ella era muy independiente, decía que ella no militaba en ningún movimiento, que ella iba a su aire, que a ella no le gustaba formar parte de grupos. A ella lo que no le gustaba era, digamos, un surrealismo activo, pero ella en su intimidad sí que en todo momento de su vida se sintió muy identificada con esta forma de, como dice ella, de forma particular de sentir. ¿De dónde vienen sus ideas? ¿Cómo llega usted al tema específico de cada cuadro? Primero me tenías que haber avisado y tenía que haber traído las gafas, que menos mal que lo escribí Ahí yo, estamos los porque dos. casi no leo. De la misma manera que toman cuerpo otras ideas, de sugerencias por asociaciones de ideas, etcétera. Cuando empieza un cuadro, ¿ya ha decidido usted qué forma va a tomar o es un proceso espontáneo en el que el tema se desarrolla automáticamente? Sí, lo visualizo antes de comenzar a pintar y trato de ajustarlo a la imagen que me he formado. Otra de las cosas que se esgrime para alejar a Remedios Varo del surrealismo es que sus cuadros están muy meditados, que tienen vamos, cualquiera que conozca su obra han visto que hay algunos que son pequeñas historias, ¿no? Eso también es, bueno, una estupidez, ¿no? Porque uno ve a René Magritte, que tiene cuadros muy filosóficos, muy pensados, y nadie discute que forma parte del surrealismo, ¿no? Entonces, reducir el surrealismo a la escritura, a la pintura o la escritura automática es un disparate. Pensar que solamente las cosas que vienen del azar son surrealistas no tiene sentido. Y ella lo está diciendo aquí, que ella piensa. Entonces, nosotros conservamos bocetos de sus cuadros. Tienen un proceso, están muy meditados, están pensados al detalle. ¿Piensa usted que el surrealismo está declinando? Bueno, aquí viene la idea que refrenda todo lo que vengo diciendo, ¿no? No creo que pueda declinar en su esencia, ya que es un sentimiento inherente al hombre. ¿Es una forma de arte que tiene demanda general o es principalmente para coleccionistas? Por el crecido número de obras dedicadas a esta forma de arte y por la cantidad de reproducciones que se editan, creo que es de interés general. ¿Y en qué piensa usted que el surrealismo ha contribuido al arte en general? En la misma medida en que el psicoanálisis ha contribuido a explorar el subconsciente. Por eso también lo de los sueños en el título, ¿no? Que para ella eran muy importantes, y gran parte de los textos que hay aquí, y los más emocionantes sin duda son los sueños que ella copia como buena surrealista. Ya cuando se despertaba transcribía sus sueños, y esa fue la parte más íntima, lo que yo les comentaba antes, que me daba muchísimo pudor estar editando, ¿no? Cuando ya los tenía escondidos en una caja, ¿no? Debajo de su cama. Hágame el favor de dar un resumen de su carrera. ¿Dónde nació? Bueno, ya lo vimos antes en el vídeo, ¿no? Nació en Gerona, estudió en las Bellas Artes. ¿Cuándo empezó a interesarse en el surrealismo? En el 37, que es cuando conoció a Peret, ¿no? ¿Y es usted escritora, así como es pintora? Fíjese, a veces escribo como si trazase un boceto. Hay algunos de los textos que hay aquí que nos permiten dudar si realmente era algún proyecto de un cuadro futuro, o hay escritos que ilustran por su contenido cuadros que luego nosotros hemos visto terminados, ¿no? Entonces, en ella yo sostengo que eran actividades paralelas, la escritura y la pintura. Lo que pasa es que la pintura era más constante, la escritura era más íntima y más episódica, y yo también me permito aventurar que al morir tan joven, nunca sabremos si ella luego hubiera desarrollado una obra literaria mayor.
¿Y hay algunos contactos particulares o eventos que hayan influenciado su estilo de pintar? Conscientemente no, sin embargo, no cabe duda que personas o acontecimientos han influido sobre mi modo de pintar de una forma no deliberada. ¿Qué exposiciones ha hecho? Sí, bueno, aquí ya cita, pues la del 58 en México DF, la Galería Diana, la Galería Excesio, Proteo, Antonio Sousa y Palacio de Bellas Artes Colectivas, ¿no? Y bueno, hay que decir también que a ella le sorprendió muchísimo el éxito, no se lo esperaba, de hecho la agobió bastante, porque ella no estaba acostumbrada a pintar en la intimidad de su casa, con sus gatos, y no era muy sociable, era muy tímida, aunque era muy divertida y muy amiga de sus amigos, no era muy sociable. Entonces de repente le desbordó el éxito y los encargos que le hacían, de hecho le encargaron un mural para un hospital y lo dejó a la mitad, porque le producía mucha presión tener que terminar una cosa de encargo, que iba a haber tanta gente. Entonces digamos que eso, la fama fue algo que a ella no le sentó bien. Me gustaría, no sé, mencionar unas cuantas circunstancias que yo creo que explican y por lo menos enmarcan el éxito de la genialidad de esta figura. En primer lugar, Remedios Varo pertenece a la generación de la República, la Segunda República Española, con todo lo que conlleva de esperanza y de reforma en esos momentos. En segundo lugar, pertenece a la Edad de Plata de la cultura española, que también fue un momento único en el primer tercio del siglo XX. Fue único, no solamente en España, sino en toda Europa. Hubo un momento realmente de una evolución cultural que no se ha repetido desde entonces. En tercer lugar, pertenece a lo que Antonina Rodrigo llamaba a las mujeres silenciadas. De esto yo sé que tú no sueles estar muy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, luego matizamos. Luego lo matizamos. A las mujeres silenciadas, sobre todo, no porque hubieran sido silenciadas en el momento, que no lo fueron precisamente, sino posteriormente por las circunstancias políticas que sucedieron en nuestro país, ¿no? En cuarto lugar, pertenece al grupo de los surrealistas. Y aquí en este grupo, como tú acabas de apuntar antes, había montones de mujeres. Remedios Varo no fue una excepción, ni Leonor Carrington a ellos, ¿no? De hecho, yo quisiera recordar aquí que entre las surrealistas españolas, pues teníamos a Maruja Mayo, teníamos a María Blanchard, teníamos a Deli Tejero, sí, y entre otras, ¿no? Finalmente, ya creo que es una quinta circunstancia muy importante, pertenece al exilio español y al exilio europeo en México. Remedios Varo, como cualquier exiliado, y lo decía María Zambrano, ¿no? Un exiliado es aquel al que se le quita su tierra, es decir, es un desterrado, es un desubicado, que decía María Zambrano. Y una vez desubicado, el exiliado es aquel que vive a destiempo, es decir, que se le roba también su tiempo. Pero curiosamente, no sé si tú estarás de acuerdo en eso, Remedios Varo era tan genial que consiguió reubicarse y tejer una serie de hilos fundamentales para su vida y para su obra en el país de acogida. Dicho sea de paso, lo que decía el pope del surrealismo, André Breton, ¿no? México es el país más surrealista del mundo, ¿no? Cuando fue allí a dar una conferencia, vio que estaba sobrepasado por la realidad. Y yo creo que estas 5 circunstancias como que definen muy bien la figura de Remedios Varo. Y estoy de acuerdo contigo en que es el momento de apogeo de su obra, se da en el exilio y se da sobre todo después de conocer y de casarse con Walter Gruen, que de alguna forma la aplaca, ¿no? Porque era una mujer muy intensa, y consigue que se dedique solo a pintar. Bueno, no se casó, que eso da igual, pero bueno, ya que nos ponemos. Sí, o sea, ella era lo que también Shirley Manguini llama la mujer moderna. Era un prototipo de mujer moderna. Era una mujer
pues de las que llamaríamos también sin sombrero, que también es un nombre muy problemático, ¿no? Pues ahí tenemos una con sí, sombrero, ¿eh? echada para adelante, creía en el amor libre, que tenía varias parejas a la vez, independiente económicamente, en fin, ese prototipo de mujer, pues digamos de la Segunda República, y bueno, y con ese bagaje se fue ella a México. Claro, en México tenía que sobrevivir. Y entonces, claro, cuando conoció a Walter, él le dijo, se dio cuenta de que ella era genial, le dijo, dedícate a pintar nada más, ¿no? Y bueno, es muy curioso, en las cartas, la primera de todas, a unas hermanas del colegio, a unas amigas del colegio, a las hermanas Martín Retortillo, se ve ella recién llegada a México, y ella todavía tiene en la cabeza la idea de que va a estar poco tiempo allí. Y dice, no, tengo ganas de ver a mi madre, cuando vuelva a España os cuento todo. Y es muy curioso porque en esta carta dice, esta ciudad del DF es muy fea y hablan un español muy raro. O sea, la típica postura del español, de nuestro español correcto es este, y aquí y luego ya vas viendo en las cartas y en los textos cómo ella se aclimata completamente al ambiente mexicano, empieza a utilizar las expresiones mexicanas, ya nunca más habla de volver a España, nunca más regresó, y sí, ella se fue como ya. Entonces, al final dijo que allí es el único sitio donde encontró la paz para poder crear. Ni en Europa ni en España había tenido la tranquilidad que tenía en México. Y bueno, entonces ahí ya se quedó. Curiosamente, en México mucha gente sigue creyendo que Rosario Remedios Varo era mexicana, Sí, es decir, como sí. Leonor Carrington, se nacionalizó, Sí. pero no fue así. No, ahora hay una pelea, ahora Sí. los mexicanos se quieren. Porque claro, toda la obra se quedó, el viudo, Walter Gruen, tenía mucho interés en que se quedara en México. Porque además encima ella, como era una creadora nata, a ella no le interesaba nada el resultado de sus cuadros, ni su destino, ni nada. Entonces algunos ni los firmaba. Eso generó muchos problemas. Y luego los regalaba. Entonces Walter Gruen empezó a comprar todos los que pudo, los recopiló y luego los donó al Museo de Bellas Artes de México. Ahora España los está reclamando. Pero Walter Gruen, o sea, el Museo de México dice, no, mira, perdona, nos los cedieron a nosotros y aquí están. Y hay ahí como una guerra, porque ahora, claro, España quiere recuperar, evidentemente, esa Claro, figura. con Picasso pasó algo Sí. parecido. Yo había una cosa que sí quería anotar. Ahora que está este cuadro Simpatía, ¿vale? Que es el que utiliza precisamente uno de sus cuadros más famosos también y utiliza como portada del libro. Antes has dicho una cosa, Miguel, que creo que además es interesante porque es un elemento pictórico que es muy identificativo de la obra de Remedios Varo. Más allá de la influencia de su padre y los dibujos magníficos de las perspectivas de aquellos edificios, más allá de los recuerdos de su pueblo de Anglés que aparecían como elementos simbólicos a lo largo de su obra, hay algo que ustedes ven ahí, ¿no? Que son todas esas líneas que unen, que parece como si se estuviera dibujando una especie de planiferio. Eso, que es como una especie de, digamos, de pintar las líneas que unen lo invisible, que tiene mucho que ver con esa voluntad alquímica que ella tenía y también de invención de objetos imposibles que siempre están caminando, que sirven para ir de un lugar a otro, que fomentan quizás la idea viajera, dan también ese elemento casi místico, casi de pintora de lo invisible. Y eso es muy suyo. Y a la vez está hecho, cuando tú ya descubres que es algo que le diferencia mucho del resto de los pintores de la época, es toda la cocina, la alquimia de la pintura. Es decir, cómo utilizaba los fondos, cómo pintaba una y otra vez. Casi pintaba como un pintor flamenco gótico, sí. Es decir, en ese aspecto lo que Dalí intentó y que Dalí nunca consiguió, porque Dalí se convirtió en un pintor, no quiero decir nada, pero A vida dólares. Pero aparte de la parte personal, después terminó siendo muy relamido. Quiero decir, todos hemos pasado por Dalí porque de chicos somos todos muy kitsch y después nos damos cuenta que hay un exceso de colores, ¿no? Pero ella era justo lo contrario. Y además creo que sí hay un elemento que es estrictamente, que se ha asociado a lo femenino, aunque sea único, que es el elemento del tejido.
Y de hecho, así se llama Sí, el libro, sí. El tejido de los sueños. Y hay un momento que eso sí quiero que lo comente, que tiene que ver de la escritura también como cañamazo, como tejido. Creo Sí. que además lo dice, ¿cómo se llama? Irene Vallejo. Irene Vallejo lo Sí. dice al final como referencia a Remedios, ¿no? No he dicho ¿Cuál ninguna es la pregunta. pregunta? Pregunta, yo he dicho lo que Sí, me ha dado la gana. quiero decirte. ya que yo nunca es- pregunto. ¿Puedes volver al anterior? Sí, cómo no, espérate. Es que al ver el Simpatía, este cuadro, que yo creo que sí formó parte de la exposición, creo que del año 55, por ahí, ¿no? Que presentó cuatro cuadros. Y entonces ella no estaba segura de que era desconocida todavía en México, y entonces le preguntó, tú lo cuentas, que le preguntó a, creo que era a la mujer de Lizarraga, entonces, le pregunta, oye, pues yo no sé qué hacer, me han dicho que tengo que poner una cifra, a ver cuánto. Y entonces la otra le comentó, ¿tú vas a vender los cuadros? Dice, pues no creo que se venda. Dice, pues entonces ponlos caros. Y ya, y sí Eso se no lo vendería. cuento yo, lo habrás leído en otro Ah, sitio. pues lo habré leído en otro No, sitio. no. Pues tú, yo creí que lo contabas tú. No. Pues ponlo caro y ya está. Bueno, el caso es que lo puso carísimo, 15.000 pesos mexicanos de entonces. Y se vendieron los 4. Y curiosamente este cuadro, que ha tenido ya varios propietarios, la última vez que se vendió por 3,2 millones de dólares. Disparate, sí. Oye, ¿te parece? Porque ya que estamos poniendo así de fondo algunos de los cuadros, lamento que si está esto encendido, pues no se nos ven las caras, es decir, que no, las condiciones son las que son, ¿no? Para que esto se vea bien. Pero si se compran el libro, Sí. lo pueden ver ustedes directamente. Los textos que vienen son también otra de las aportaciones de esta edición, que son las propias explicaciones sí. que ella hacía de Que es de lo más su cuadro. interesante, ¿no? Entonces, podemos... Mira la casualidad, Sigue siendo Leonora, o sea, Remedio. Remedio. A ver, me vas a hablar también de esa diferencia, porque muchas veces últimamente Sí. la gente confunde como si fueran Ya. poco más o menos que la misma persona. Es verdad que Ya. hay elementos comunes, pero ¿cuáles crees tú que son las principales afinidades y diferencias entre Leonora y Carrington y Remedios Varo? Hombre, lo principal es la amistad. O sea, ellas eran amigas, eran cómplices, pero cada una tiene su... Mira, yo siempre digo, aunque parezca una frivolidad, que esto es como los Beatles y los Rolling, los Reyes o Papá Noel. O sea, se está creando como una oposición, como si hubiera que elegir entre una o la otra o buscar tal. Entonces yo creo que ellas eran muy amigas, cada una iba a lo suyo, o sea, tenía suerte, y lo que las unía pues era, por ejemplo, el interés por la alquimia, ellos se iban a los mercados mexicanos y se compraban pócimas y cosas así, pero a Leonora muchísimo más que a Remedios. Remedios siempre se asomaba un poquito a las cosas, pero nunca... En cambio, Leonora y Katy Horna iban a sesiones de espiritismo y todo eso, pero Remedios no, se quedaba un poquito en la barrera. Pero sobre todo se divertían mucho. Aquí hay un fragmento de una obra escrita a 4 manos, pero solamente tenemos la parte de Remedios, porque hay que decir también que Leonora no se merece los herederos que tiene, porque no nos permitieron meter en esta introducción, en esta edición, una obra conjunta divertidísima escrita entre las dos, ni nos dejaron acceder a la parte de Leonora de esta obra que yo transcribo aquí, ¿no? Entonces ellas se divertían muchísimo, escribían obras a 4 manos. Leonora y los hijos de Leonora aparecen en la mayoría de los sueños de Remedios que están transcritos aquí. Entonces, sobre todo, era una historia de una amistad muy bonita. La foto que enseñaste antes es la de la boda de Leonora con Chiqui Bates. Te refieres a la del vídeo, sí, la del vídeo del principio, sí. Y bueno, y cada una tiene su estilo, pero claro que ya entramos en lo personal. A mí me parece que Leonora es mucho más compleja, tiene un sistema de símbolos muy, muy específico, que si el tarot, que si la alquimia, que si el ocultismo. Digamos que necesita más notas a pie de página Leonora que Remedios. Remedios se explica muy bien ella sola, los cuadros los ves y no necesitas... Has hablado de ese tema. Bueno, necesitas... También es verdad que tú conoces la obra de Remedios Varo con sus propias explicaciones a pie de página desde el principio. O sea, que tú tienes como la piedra de Rosetta para entrar
por el templo de Luxor, ¿no? ¿Por qué no te parece si miramos algunas de sus obras y lees los textos de esos? Hombre, el tríptico famoso... Sí, esa es una maravilla. Eso es una sí, maravilla, sí, porque sí, eso es sí. no solo es narrativo, Sí, esa sí, idea narrativa sí. que tienen todas las obras, sino que tiene también su mijita de... Bueno, este me hace a mí mucha gracia, el de Modisto para señoras Venga, me hace ¿este? mucha gracia, pero Sí, bueno, vamos no, a hacerlo. Sí, no sí, es sí. el más representativo de ella, pero me parece muy divertido. Venga, vamos a hacer ese. Vamos a ver. hacer los dos. Esto es un fragmento, como veis primero. Sí, sí. ¿Vale? A ver. Este, el que se ve ahí, es el cuadro completo. A ver, voy a... Y se llama Taller para Sí, Damas, sí, ¿no? bueno, Modisto, a ver si lo... En la 159. Sí, ahí. dice, esto es el salón de un modista para señora. Un modelo es para viaje, muy práctico, en forma de barco por detrás. Al llegar ante una extensión de agua se deja caer de espaldas. Detrás de la cabeza está el timón que se maneja tirando de las cintas que van hasta el pecho y de las que cuelga una brújula. Sería el del barco, ¿no? Con una rueda debajo, que es uno de los motivos fundamentales junto a lo del tejido de Remedios, lo de la rueda. Y tiene un libro, un pequeño relato, que es el único que ella publicó en vida, que se llama De Homo Rodans, donde ella sostiene que nuestro antecesor, es el Homo Rodans, no el Homo sapiens, y que venimos de la rueda, y hace toda una reflexión muy divertida, y además está acompañado de un objeto hecho con huesos de pollo. Entonces, bueno, ruedas hay en casi todos los cuadros de Remedios, ¿no? El modelo sentado, que es el que luego tenemos una ampliación, ¿no? Es para ir a esos cocktail party en donde no cabe un alfiler y no sabe uno ni dónde poner su vaso, ni menos dónde sentarse, que es este que hay. El tejido de la SAP es de una sustancia milagrosa que se endurece a voluntad y sirve de asiento. El modelo de la derecha es para viuda, es de un tejido efervescente como el champán. Tiene un bolsillito para llevar el frasco de veneno, con lo cual ya nos está diciendo qué clase de viuda es. Ve como que cada personaje tiene una historia, ¿no? Pero hay que fijarse mucho en los detalles, ¿no? Termina en una cola de reptil muy favorecedora. El sastre tiene la cara dibujada en forma de tijeras. Aquí no se percibe muy bien, pero los ojos son la parte para poner los dedos y la nariz es la otra parte de la tijera, ¿no? Su sombra es tan rebelde que hay que sujetarla al techo con un alfiler. Claro, si tú te fijas, ves el alfiler dibujado para sujetar la sombra, ¿no? La clienta que contempla los modelos se despliega en dos personas más porque no sabe cuál de los tres modelos elegir y las repeticiones de ella a cada lado y algo transparente representan la duda en que se encuentra. Como ven, es un cuadro muy narrativo, muy humorístico, ¿no? Y cada una de las figuras es un personaje, ¿no? Creo que aquí viene porque estabas hablando de la escultura del Homo Rodans, ¿no? La tenemos al final, creo, ¿no? Sí. ¿No parecía? Después, en locomoción capilar es muy divertido también. Sí, ahora volvemos a él, Sí. pero digo, para quedarnos... Bueno, Creo que está al final, ¿no? ¿Qué estás Sí, al buscando? final de todo, sí. Ahí. Sí. Este. Y además, Esta es la esculturita a la sí, que te has referido. Sí, una cosa también que ennoblece mucho a Remedios Varo es que era una gran ex. Siempre se llevó bien con todos sus exparejas. Y lo de Gerardo Leserra es maravilloso. Ella estaba en el cine viendo un documental, fue a ver una película y vio los típicos nodos documentales y vio que su ex estaba en una cola de presos de un campo de concentración. Entonces movió cielo y tierra, lo encontró y se lo llevó a México. Y luego él tuvo otra pareja y tuvo 2 hijos. Y ella era muy amiga de él, de los hijos forman parte aparecen en sus sueños, están en sus relatos, y con los hijos de Gerardo hizo estos huesos de pollo. Se cayó, tuvo un esguince o algo así, entonces tuvo que hacer reposo, se aburría y le dijo a los hijos de su ex, vamos a hacer una figurita con huesos de pollo. Hicieron esta divertidísima figura, a partir de ahí el texto, hicieron como una autoedición, que quedó muy graciosa y resulta que el presidente de la República la vio, le encantó y se la compró. Y ella se lo cuenta a su madre muerta de risa, como fíjate tú, el presidente de la República tiene de Homo Rodans, ¿no? Y todo en ella es así como muy casual, ¿no? Como el éxito de sus obras, ¿no? Isabel, como has mencionado lo de las parejas, la generosidad amorosa y de Remedios, me gustaría ser un poco frívolo
y hablar un poco de las diferentes parejas que tuvo Remedios Varo. Claro, claro. Remedios Varo empezó siempre, sus parejas siempre estaban relacionadas con el arte, todas, ¿no? Su primer pareja fue Gerardo Lizarraga, que es la anécdota que acaba de contar, que lo recupera, no siendo ya su pareja, lo recupera y lo acompaña, vamos, consigue que vaya a México, donde se relacionará hasta su muerte, ¿no?, con toda la familia, la segunda familia de Lizarraga. Estando casada con Gerardo Lizarraga, va a Barcelona, donde tiene ya una relación erótica, artística, con Esteve Francés. Y porque además lo introduce, este es el que lo introduce en la vanguardia barcelonesa. Cuando estalla la guerra, viene, con la Brigada Internacional, viene el famoso poeta Benjamín Peret, y es con el que al final se enamora y viaja a París, luego baja a Marsella, etcétera, y va a México con esta pareja. Pero antes de esta historia, tuvo otras parejas, ¿no?, entre las cuales estaba el rumano Víctor Brauner, precisamente, que hay un affair ahí muy curioso, que muy surrealista, que si siquiera lo contamos, ¿no? Y aparte, cuando llega a México y se desenamora, Benjamín Pérez regresa a París, ella se va un par de años a Venezuela. Y no se va sola, se va con un piloto. Con un piloto. El único que no es pintor. Exactamente, sí. Jean Nicole, sí. ¿no?, otro y mucho más joven que sí. ella. Y luego ya cuando regresa a México es cuando ya conoce y esta vez no se casa, sí. ¿no? Pero o sí se casa no llega a casarse, pero es su pareja. Sí, es su pareja. Su pareja final. Y el affair surrealista al que me estaba refiriendo es que en un ataque, yo creo que de celos de Esteve Francés, no sé si esto era en París, en Marsella, creo que era en París, tienen una trifulca nocturna y entonces en esta trifulca Esteve Francés le está echando en cara a ella que si es una poliamorosa y tal, ¿no? Y sale en su defensa un canario, Óscar Domínguez. Y se mete en medio el que iba a ser también su pareja, Víctor Brauner, que también era surrealista, y 7 años antes había publicado una obra, autorretrato suyo, que se titulaba Autorretrato con ojo vaciado, como tuerto. Él no era tuerto. Y en esta trifulca le lanzó no sé si era una botella o un vaso, le lanzó Óscar Domínguez a Esteve Francés y le pegó una esquirla en el ojo y se lo vació a Víctor Brauner, precisamente. El mismo que había pintado. El que había pintado. O sea, una cosa muy surrealista, que creen mucho en el azar. Sí, sí, sí. Y bueno, hablando por una historia también muy bonita de Remedios, que luego Benjamín Pérez básicamente se fue porque no se adaptaba a México, no conocía bien el idioma, echaba mucho de menos a Andrés Breton, echaba de menos la militancia surrealista y se fue, pero ellos siguieron siendo muy amigos. Y entonces Remedios, cuando era generosísima, era un ser humano al parecer excepcional. Entonces, como sabía que Pérez lo estaba pasando mal y que estaba muy enfermo, le mandó dinero a través de Octavio Paz, que en ese momento estaba de agregado cultural o de algo en París, y le mandó dinero para Pérez. Y cuando llegó ya él había muerto. Entonces hay una carta muy triste que le manda Octavio Paz a Remedios, diciendo: tu dinero ya llegó tarde, ya él murió. Pero fíjense en la generosidad de ella, mandando, primero a uno lo saca de un campo de concentración, se lo lleva a México, al otro le manda dinero. Es algo maravilloso, ¿no? Ese sentido también de los lazos que establecía ella con ahora las que habéis personas a las que hablado conocía. de precisamente las relaciones, este tríptico, que es quizá el más famoso suyo, ¿por qué no lo comentamos también con las palabras de Remedios? Porque tiene mucho que ver también con ese proceso y cómo es ella. Yo creo que uno de los que explica mejor cómo era ella, ¿no? Es una pena porque este tríptico ahora mismo está desperdigado. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de verlo en la Tate hace unos años, que hicieron una exposición sobre el surrealismo, digamos, fuera de París, ¿no? Y entonces se consiguió reunir el tríptico, pero está... ¿La única vez que se reunió? Sí. Yo sé que mi nivel de friquismo es grande, pero yo fui para ver el tríptico, claro, porque digo, lo que tengo que ver. Entonces,
Hay 3 dueños, Sí, ¿no? siempre Cada lo uno he de una visto parte. separado. Bueno, pues entonces es como un relato, tiene planteamiento, nudo y desenlace. ¿De cuándo es? ¿Cuándo era? ¿Cuándo se Pues del pintó? 60 y del 61, ¿no? O sea, Ya, 2 años antes de sí, morir. sí. Vale. Bueno, entonces el primero, hacia la torre. Dice, las muchachas salen de su casa a colmenar para ir al trabajo. Están guardadas por los pájaros para que ninguna se pueda fugar. Tienen la mirada como hipnotizada. Llevan sus agujas de tejer como manubrio. Solo la muchacha del primer término se resiste a la hipnosis. No sé si aquí se ve muy bien, pero los fondos del cuadro están hechos con la técnica de la decalcomanía. Entonces, ella utilizaba técnicas surrealistas para sus fondos, utilizaba o la decalcomanía, que la inventó Oscar Domínguez, que consistía en pintar, o sea, echar chorros de pintura, pegar y luego despegar el lienzo, y lo que quedaba a lo mejor manipularlo un poquito, pero sobre todo fruto del azar. Y había otra que era la del fumage, que era quemar el lienzo por detrás. Y ella utilizaba eso para los fondos. Entonces, el fondo de sus cuadros era producto del azar, pero luego el contenido estaba completamente meditado y pensado. Y si se fijan, la mayoría de sus cuadros son así. Y bueno, pues aparece el motivo de la rueda, el motivo del tejido, se ve singularizada la que va a ser nuestra heroína, nuestra protagonista, ¿no? Hay un elemento también que se ve en casi todas, que casi todas las mujeres que aparecen son un trasunto de la misma cara de Remedios, que era bastante peculiar, ¿no? Pero a la vez sus personajes son andróginos, Claro. son... bueno, el segundo que a mí me encanta, a mí me gustaba para la portada del libro, ¿no? Que por cierto, la portada no la elegí yo, la eligió Renacimiento, creo que con bastante acierto. Yo hubiera puesto algo más obvio del tejido y creo que fue un acierto de la editorial poner el de Simpatía, ¿no? Bueno, bordando el manto terrestre. Bajo las órdenes del gran maestro, bordan el manto terrestre, mares, montañas y seres vivos. Solo la muchacha ha tejido una trampa en la que se la ve junto a su bien amado. Claro, la trampa es dificilísima de encontrar y está apenas esbozada en uno de los pliegues de la tela. No sé si ustedes la llegan a ver, ¿no? Y luego ya el tercero, la huida. Como consecuencia de su trampa, consigue fugarse con su amado y se encaminan en un vehículo especial a través de un desierto hacia una gruta. También fíjese que parece como un pequeño cómic, ¿no? Está como en 3 viñetas, ¿no? Y la pena es eso, que al final esta obra, que está concebida como una unidad, está separada. Ahora mismo, como dices ¿A tú, quién representaría en este caso el hombre con el que se marcha de todos esos amores que... Yo soy reacia a estas interpretaciones. Que yo no soy muy aficionada a estas interpretaciones. Hombre, yo he visto y hay unos elementos biográficos muy claros en este tríptico Yo creo que, aunque es muy posterior, pero creo que la cara correspondería a Gerardo Elizárraga. De hecho, eso es el cuarto libro el que tú decías, ¿no? Es que cada uno tiene su libro, sí, sí. Eso es. Bueno, a mí me gustaría también, porque se va acercando la hora y yo soy conocido por joderle los tiempos de trabajo aquí a los compañeros y hacerles que salgan mucho más tarde de la hora que les corresponde, que después los pobrecitos ni las cobran ni nada. Entonces vamos a intentar terminar más o menos a nuestra hora. No lo vamos a hacer, pero acercarnos un poco. Y me gustaría también que el público, ya que todo el mundo ha levantado la mano diciendo que conocía Remedios Varo, si alguna persona aquí tiene algo que decir, tiene algo que contar. Yo es que te he visto la cara, Juan, ya te veo venir. Pero, mira, tú ves, hay una mano, otra aquí. Pues bueno, voy a dejaros el... espérate, que tenía otro. Venga, os dejo este. Espérate, voy a empezar por él y ahora termino porque tengo más confianza. No, aunque se te escuche, eso tiene que estar grabado, entonces hace falta que se grabe. Hola, buenas tardes y estoy muy contento de asistir a la presentación de este libro, ya que hace un año estábamos en México y pudimos disfrutar de la obra de Remedios Varo, tanto como Leonora Carrington. Y es verdad que es un país surrealista y que da atrapa. Me gustaría saber cómo fue la acogida de los artistas mexicanos cuando llegaron los surrealistas, sobre todo Diego Rivera y los muralistas. Fatal. De hecho, hay una anécdota que no sé si es verdad, que Diego Rivera empezó como a disparar al suelo y le dijo a Pérez, venga, baila, pinche en gringo, pinche gachupín o no sé qué. Fatal. No. De hecho, ellos crearon una especie de burbuja. Pues Resulta que estos captaron mucho mejor la cultura mexicana, los orígenes y todo eso.
Bueno, mejor tampoco diría yo, pero sí, sí, sí. Con respecto a lo del México surrealista, yo siempre digo lo mismo, el surrealista era Bretón. Bretón va a Albacete y dice, Albacete es la ciudad surrealista por excelencia, porque él tenía la mirada surrealista. Cuando fue a Tenerife dijo lo mismo. Sí, 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 a mí también. Sí. A ellos les gustaba mucho el México prehispánico, toda la cultura. Además ellos tenían la idea de la belleza convulsiva, ¿no? Esta belleza inquietante, que no se presta a los cánones de la figuración. Entonces, estos seres duales de la cultura azteca y maya les encantaban y les gustaba muchísimo todo eso, toda la cultura popular, las máscaras. Remedios y Leonora iban a los mercadillos y sí, sí, sí. Espera, si vas a seguir hablando, porque si no esto, como se ve no, te lo digo de verdad, que yo sé, no es que después en el vídeo la gente está mirando un silencio que no se escucha, ¿vale? Entonces, si quieres, yo te doy la... ¿Vale? Muchas gracias a ti. Pero hay un debate que ha abierto que yo creo que tiene que ver con nuestra propia concepción del surrealismo. Es decir, el surrealismo no hay que olvidar que surge en una época donde ya Europa está ya muy despegada de sus raíces y de sus orígenes. Y todos los vínculos con países y con cultura, como le pasó a Picasso y a todos los pintores de su época cuando empezaron a descubrir el arte africano, es decir, que tenía un elemento telúrico y había culturas también de relaciones con la tierra y por lo tanto con la vida y la muerte de una manera que nosotros ya habíamos pasado todo el barniz civilizatorio, pues a eso le llamamos surrealismo. El surrealismo en cualquier caso es como un intento, casi el último movimiento que hay dentro del logismo de vincularse a un pathos creativo que forma parte del ser humano, que nosotros ya hemos civilizado tanto que lo habíamos domesticado. Y eso es lo bueno, lo que yo creo que traen estos autores surrealistas, que recordarnos de dónde vienen las cosas, aunque lo hayamos olvidado. Juan, porfa. Sí, ¿se oye? Sí, ¿no? Pégatelo. Me lo pego, sí. Bueno, yo no soy muy de hablar en estos espacios y tal, pero en fin, me ha llamado mucho la atención algunos elementos que me parecen importantes en la exposición. Yo creo que la diferencia que hay o lo que diferencia a la artista del movimiento surrealista en general es que sabe pintar. Eso me parece que es muy importante. No quiere decir que los otros artistas que corresponden al movimiento surrealista no sepan pintar, pero es verdad que no sabían pintar. Acabas de abrir un melón. Sí. O sea, y por eso a los que habitualmente nos dedicamos al mundo del arte, pues los surrealistas lo pasamos como una anécdota en el mundo del arte interesante y divertida. Pero, bueno, salvo casos muy excepcionales, como por ejemplo Lorca, que tampoco sabía pintar, pero que era excepcional en lo que es la elaboración del discurso plástico, que es súper divertido y tal, normalmente nos encontramos con cosas que no merecen mucho espacio dentro de lo que es el mundo de la historia del arte serio, riguroso. El caso es que en lo que decía es que en este caso sí es importante. Y creo que es importante por una cosa que no habéis dicho. Y es que tiene un conocimiento absoluto de la historia del arte. Total. Un conocimiento absoluto y radical y de la perspectiva también. O sea, cuando estás viendo los cuadros, estás viendo a Piero de la Francesca, estás viendo el Trecento, estás viendo a Masaccio, a Cimabue, a Duccio, estás viéndolo todo ahí. Y eso, cuando se habla de arte, es muy importante. No es solo la barbaridad aquella que decía Dalí, que decía que él pintaba los sueños, que por eso lo echaron. Que tú no sirves ni para surrealista. Que ya no servir para surrealista ya es no servir, ¿eh? No sirves ni para surrealista. O sea, no es eso, sino que de pronto es alguien que controla de tal manera lo que es el oficio del artista, que acaba haciendo unas cosas que son absolutamente geniales. Bueno, esto... No hay pregunta, evidentemente. No, aquí no se viene a preguntar, aquí todo el mundo habla de su libro. A mí es difícil dejarme sin palabras y me has no dejado... hay pregunta, pero voy a decir otra cosa más, y tampoco es una pregunta, bueno, si esto sí va de pregunta.
yo, que me he dedicado muchos años a la historia del arte, ahora ya por suerte no, o sea, como profesión, ahora ya por suerte no, tengo que reconocer grandes lagunas, y una de ellas es que yo a Carrington no la conocía. Y esto puede ocurrir en las mejores familias. Entonces yo me acuerdo hace muchos años, en la Tate, que vi de pronto un cuadrito que no era así pequeñito y tal, que de pronto ponía paisaje de Granada. Y yo, que he vivido muchos años en Granada, pues me quedé muy alucinado diciendo, ¿y esta señora quién es que pinta un paisaje de Granada y que yo no sé ni quién es? Y me puse a investigar la historia. Entonces, claro, hay un momento en que uno se queda muy fascinado con que, y no sé si, no he terminado de entenderte, que sobre el silencio que se ha vertido sobre el grupo de artistas, de mujeres, que formaban parte de esa generación que se movieron en torno a los 20, en los años 20, 30, absolutamente fantásticas, y que sin embargo no las hemos conocido, pero es que después de los años oscuros del franquismo y tal, es que tampoco las hemos conocido. Claro. O sea, es que yo he necesitado irme a Londres un día paseando por la Tate para reconocer a la Carrington, ¿no? Y a partir de ahí empezar a sacar material y decir, coño, pero si es que son una banda de gente absolutamente fantástica y maravillosa, a la que no hemos tenido el placer de conocer cuando nos hemos hartado de los mamarrachos que iban con ellas, ¿no? Bueno, entonces, pero ahí yo creo que esta es tu tesis. Ahí es donde ella puede dar exactamente cuál es su tesis. Esto es algo tremendo. Tampoco era una pregunta, pero bueno, sí. ¿Qué piensas? Bueno, yo voy a hablar, ¿no? Claro, cada uno habla de su experiencia. Bueno, en primer lugar, son muchos años, muchas mujeres, muchos contextos. Una cosa son, siempre en mi opinión, las mujeres, las llamadas sin sombrero, de la Edad de Plata española, la Guerra Civil, tal, y otra cosa son las mujeres del surrealismo en Europa. Son diferentes. Yo hablo de mi experiencia. Cuando me interesé por el surrealismo como movimiento, que a mí sí me gusta y me parece que pintan bien y todo eso, yo me encontré a las mujeres con la misma naturalidad con la que me encontré a los hombres. Yo no tuve que buscar ni a Remedios, ni a Leonora, ni a Toallén, etcétera, etcétera, etcétera. Están ahí, lo que pasa es que hay que ir a las fuentes originales. Tú te vas a las revistas surrealistas de los años 20, 30, 40, y estaban ahí. Entonces, yo creo que ellas en su época estaban completamente reconocidas, en situación de paridad. Otra cosa es las historias que se han escrito a posteriori, y eso también creo que aplica con las de España, con las de las llamadas sin sombrero. Estaban ahí. Tú te ves a Concha Méndez, ella estaba codo a codo, editando libros, como una más, aparecen mujeres escritoras aparecen en la antología de Gerardo Diego. Es verdad que en menos número que hombre. Entonces, yo creo que el problema es de quien escribe la historia, no de lo que ocurrió ahí. Y ahí estaban. Y después, claro, lo del silencio, vamos a ver, al Remedio, que es el caso que nos trae aquí, a ella la fama no solamente no le interesaba, sino que le producía agobio. Ella tiene una carta muy interesante a Gerardo, del que estamos hablando, y le dice, me sorprende mucho el interés que tienes tú por el reconocimiento de tu obra, porque para mí lo importante de un artista es crear, y todo lo demás son más bien consecuencias desagradables que algo deseado. Entonces, también, yo siempre cuando hablan del silenciamiento, tal, digo, bueno, pues a lo mejor resulta que no todas las mujeres querían ser visibilizadas, y ese era el caso de Remedios. A ella le daba igual, y retomo lo que decía al principio, yo estaba haciendo algo contra su voluntad, que era dar a conocer unos textos que ella tenía debajo de su cama. ¿Me arrepiento? No. Creo que está muy bien que los conozcamos. Pero que lo del silenciamiento, no. Claro, habría que entrar caso por caso, ¿no? Pero, insisto, para mí la idea es que ellas estaban allí, que no los haya recogido la historia es otra cuestión. Aurora Luque saca la espada y te contestará ahora. Que además está recién llegada de México. Sí. Bueno,
Tengo 3 cosas que decir, a ver si no se me olvidan. La primera es que, bueno, en mi primer viaje a México encontré por casualidad, porque yo no conocía entonces a Remedios Varo, fue en 2011, la tumba de Remedios Varo, que es surrealista también, porque nace un árbol de donde está el cuerpo, ¿no? Nace un árbol robusto, maravilloso, no se aparece ninguna otra tumba. Quizá eso sea también que ella... O sea, demuestra que va con el personaje, ¿no? Que no se parece, en esa falta de ego no se parece a la mayoría de los artistas, ¿no? Yo además andaba buscando la tumba de Cernuda y la encontré también, pero por casualidad encontramos la de Remedios Varo y la de Emilio Prados, que no estaban tan cuidadas ni tenían flores en ese momento como sí las había en la tumba de Cernuda. Me gustaría saber si ese árbol fue voluntad suya que se sembrara o que se plantara o nace por casualidad, porque eso es muy curioso. Sí, lo dejó dicho. Lo dejó dicho, ¿no? Vale, me parece un gesto absolutamente surrealista también, ¿no? La segunda cosa es que sobre Leonora, que también ha sido poco conocida. Bueno, yo vi una exposición maravillosa en Madrid el año pasado y tal, absolutamente espléndida, deslumbrante, y yo misma me regañaba a mí misma, Aurora Luque, ¿cómo es que no conocías esto antes? ¿Cómo no te has puesto y había muchas referencias también a Remedios Varo dentro de esa exposición maravillosa, ¿no? Que ojalá no sé, circule más, supongo que no será posible, ¿no? Por la dificultad de reunir obra, ¿no? Hay un libro, de todas formas, ya que estamos en una librería, que se llama Leonor Adentro, que ganó el premio de Leonor de poesía en Soria, y tuve el honor de estar en el jurado, que por unanimidad ganó, y es el lenguaje de Leonora, una recreación, claro, lo digo porque si los herederos no dejan los papeles, pues este libro, desde luego, desde la poesía, digamos que se adentra en el mundo de Leonora de una manera asombrosa. Leonor Adentro está lo publica, bueno, publicó una editorial vinculada al premio Leonor de Soria. Y es de Josefina Aguilar Recuenco, que no había dicho la autora. Josefina Aguilar Recuenco, una poeta estupenda. Y descubrí casi a la vez a la poeta y ese mundo fantástico de Leonora. Y la última cosa que quiero decir es que es a propósito de ese silencio. Yo creo que quizá no tuvo tiempo de ser preguntada. Por ejemplo, en el caso en el que hablamos pero también sobre el destino de esos últimos papeles, porque también ocurre con Elena Fortún, por ejemplo, que también publica Renacimiento, sus memorias, ella no quiso que se publicaran, y aparece una maleta, yo creo que en Argentina, que luego se rescata, y por suerte se recupera y se publica. Con el paso del tiempo, no sé, quizá incluso esos papeles íntimos, yo creo que es legítimo y aclarando que no sabemos cuál fue su última voluntad, es totalmente legítimo, y sobre todo hay que celebrar que una editorial como Renacimiento pues se encargue y esté asumiendo esta tarea de poner ya en las librerías las memorias y las obras de estas mujeres. A mí no me gusta la palabra silenciadas. Bueno, silenciadas sí, porque realmente fue a propósito, ¿eh? No se deja de hablar. No hemos desconocido por casualidad a estas mujeres que sí estaban en la revista y que sí estuvieron vivas en el momento de la creación, pero ese silencio que cae, hay que tener mucho cuidado y no decir que es olvido, porque no es olvido. Fue absolutamente consciente el dejarlas fuera. Gerardo Diego, por ejemplo, no incluye a todas las que lo merecían, y por suerte estamos en un siglo en el que ya se están viendo las cosas de otra manera. O sea, me parece muy loable, y esa tarea en la que creo que participa y con entusiasmo y con un logro de altura, pues por suerte la comparte mucha gente, y es un caso de hacer justicia, de hacer justicia, y por eso es muy loable reescribir la historia de la literatura, del arte, aportando la perspectiva feminista, que puede llegar a alguna visión
que no nos guste o con la que no estemos de acuerdo, pero es absolutamente necesario. Es desde luego un logro civilizatorio, ¿no? El que por fin se pueda incorporar la obra desconocidísima hasta ahora de artistas como Remedios Varo. Así que yo me alegro mucho de haber venido y estoy deseando ya comprar el libro. A mí, a diferencia de ustedes, me encanta cuando veo que no... Cuando veo, sí. No todos los días viene una premio nacional de decir compren ustedes el libro. Que esto es... Le está diciendo de quién es. Vamos a dejar una última pregunta. Estáis ahí levantando las manos. Cuando os callemos, cógelo, Mariano, y después Hola. a tu compañera de atrás. Sí. Hola, tengo una pregunta cortita y que la voy a resolver ahora cuando compre el libro. Pues espero que queden, ¿no? Porque con la bulla que se va a armar. Sí. ¿Vienen datos como son medidas de las obras, en qué colecciones están? Muy ¿Toda pequeño. esta información ahí? Todas las obras muy pequeñas. Viene el año, creo, nada O sea, más. son Viene como- el año, pero como no. pequeños Bandic. Sí, ella no le gustaba el Formato grande. el formato grande. Le daba, Era de hecho, más le habían íntimo. encargado algún que- mural y le entró como Es que ansiedad. creo, dejarme recordar, porque ahí hubo como un forcejeo, porque yo cuando mandé el texto a la editorial ponía las medidas de los cuadros, pero creo recordar que luego los quitaron. No está. Sí, no, está óleo Bueno, sobre masonita, tal, pero no están las... Habrá que la hacer, primera. habrá que Pero hacer era- un trabajo de búsqueda. de Pero eso. era pequeño formato. Sí. Todo. Sobre también un pequeño detalle sobre los artistas que esconden su obra, o sea, que no es que sean no vistos, sino que ellos se esconden. También está el caso, por ejemplo, de Kafka, que quería Sí, que se destruyeran todos exacto. sus documentos. Y muchos artistas Claro. tienen un poco de, probablemente, de no encontrarse a gusto Sí. en la sociedad Sí. y entonces pues no quieren tampoco realmente, ¿no? Sí. Y también una cosa es que me resulta curioso un personaje muy distinto, pero a la vez también ahora muy reconocido y muy caro en la que es el de Tamara Lempica, que también se va a México, ¿no? ¿Qué tiene México? Que en esa época estaban por allí personas tan dispares. Y Cárdenas. Pues que Libertad creativa, Lázaro- carajo. Lázaro Cárdenas. Claro, bueno, es una pregunta retórica. Sé Bueno, lo que tiene, lo pero contestó. que es curioso que personajes muy dispares, porque Tamara Lempica era justo una mujer de la alta sociedad, bueno, que ella quería estar y quería ser muy reconocida. Y su obra tiene muy buena elaboración y tiene un cierto acercamiento a esa pintura bien hecha, ¿no? De los pintores antiguos, por decirlo de alguna manera, pero no tiene el simbolismo ni la trascendencia que tiene Remedio, le evidentemente. contesté yo. Sí, contesta tú mejor. que está. Pásale, si no te importa, a la compañera de atrás. Me ha dado- Sí, pero coge... Me ha dado permiso para contestarle. Vamos. Sí, pero hazlo al final. No, Y así solamente una curiosidad. Creo que no he leído el libro, pero por otro lado me llegó que creó una palabra que era Gurnarkurkarkar. ¿Cómo? ¿Qué? Para el Remedio Varo. ¿No te ha llegado de alguna forma? Es que no sé no he leído el libro, por eso no lo sabía. Pero por lo visto ella creó esa palabra para invocar las cosas que ella quería que apareciera. Y es una palabra inventada por ella. Ah, como lo de San Cucufato, los huevos teatro y Sí, esas cosas. bueno. Vale. Pues no, Sí, bueno. no te sabría decir, pero se lo tomaban mucho, ella se, Se lo tomaba la mucho a habría broma. dicho a Leonora Carrington, serían Sí. cosas de amiga bruja y esas cosas. Eso sí lo hacía. Tú lo de Otra Carlos. mano allí de Que esa es la Isma. clave, Espérate, ¿no? última. Que había Última, un Isma. presidente Totalmente. cojonudo. Claro. Hola, buenas tardes. Yo sí conozco mucho la obra de Remedios, porque he dedicado mucho tiempo como historiadora del arte a estudiar a mujeres artistas. Entonces, hay dos cosas que quiero manifestar al respecto. Una es que se dice mucho que Remedios aprendió de Leonora. No sé si me escuchas. Sí, sí. Yo Aprendió de mi Leonora. teoría es que no, para nada. Pues está muy difundido en el mundo del arte que Remedios era como discípula de ella. Para nada. Tienen confluencias estéticas, pero bajo mi punto de vista, técnicamente, Remedios supera a Leonora en mucho. Y luego el mundo onírico de ambas
mí no me gusta hacerlas competir, Exactamente, pero puestos a tal, Remedios forever. Pero existe esa competencia. Y otra cosa muy importante, y que me asombra, que la gente se asombre, de que una artista mujer esté oculta. ¿Es perdón? Esté oculta. Oculta. Para mí la palabra que antes decía, ahora, ¿qué palabra? Para mí la palabra es oculta. Que estaban ocultas y de forma intencionada. Porque la historiografía del arte se forja en el siglo XIX, que es el siglo más misógino y retrógrado para la mujer. Entonces se ocultaron todas. Sí, pero ten en cuenta que ya estamos hablando de un contexto de creación colectiva donde estaba Katy Horna, Sí, Leonora, sí. Remedios, y estaban creando en situaciones de paridad absoluta con En su su contemporáneo. momento. Pero ¿quiénes pasaron la historia? Los hombres. ¿Perdón? ¿Quiénes pasaron Claro, a la historiografía? sí. Los hombres. Claro, Oppenheim, no. Remedios tampoco. pero precisamente porque ellas estaban en el seno del surrealismo y una de las mayores injusticias es decir que es un movimiento misógino, cuando Efectivamente. ellas demuestran perfectamente que estaban creando y que de hecho ahora mismo Claro. es más famosa Remedios que sus dos maridos pintores. Sí, ahora sí. En su momento, Y en su ¿no? momento también. Sí, en vida sí. En vida sí. Pero cuando se hablaba hace 20 años, Sí. cuando yo estudiaba, no hace más tiempo, historia del arte, para nada se hablaba de Sí. Remedios Varo. Sí. Yo descubrí después. Entonces, ni Meret, Oppenheim tampoco, ni ninguna firmó el manifiesto. Ni Lo del si- manifiesto sí es ninguna verdad, mujer. sí, lo del manifiesto sí es verdad que no hay ninguna mujer. Ninguna mujer. Pero tú te vas a la Estaban ahí. perdón, te vas a la antología de la poesía surrealista de Aldo Pellegrini Sí. y hay mujeres, hay autoras. Sí, pero es posterior, es Sí. antología. Posterior. O sea que lo que me asombra es que la gente se asombre de que no aparezca. Sí. Muchas gracias. Gracias, Isma. ¿No te dejaron contestar lo de Si Carmen? queréis preguntar más cosas, ya la dejamos para después la cervecita y todo eso. Antes de despedirse, que tú querías contestar, pero es que se nos va la vida y se nos va. Brevísimamente a la pregunta de qué tiene México que Que tú acoge estabas allí, a claro. tantos artistas. Pues es muy sencillo. Aparte de la fascinación del realismo mágico y del mundo maravilloso de América, que es México, hay una cuestión netamente política, y es el sexenio del general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, con una serie de maravillosos colaboradores juristas e intelectuales, conciben a México como país de acogida. Recordemos que acoge no solamente a 25.000 familias de exiliados españoles, sino después a emigrados judíos de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y además se ha mantenido como un principio de la República Mexicana cuando las dictaduras de Latinoamérica, con el que propició, entre otros, aquel magnífico premio Nobel Henry Kissinger, dando golpes de Estado, pues también acogió a miles y miles de chilenos, de uruguayos, de argentinos, etcétera. Es decir, que país de acogida porque hay un programa y un proyecto político. Yo también un nombre que no ha salido en toda la noche, porque la que están haciendo reír es Frida Kahlo. Sí. Frida Kahlo, pero no abramos melones de Frida Kahlo, que no vamos a hacer una competición de todos los artistas que nos han interesado. Antes de que se vayan ustedes, un momentito. Aquí entre el público está el próximo invitado, que yo le invito a que vengan dentro de una semana, Juan Miguel Fórmica, y que también con el libro El hombre que escribía los cuentos más tristes. Es una colección de ensayos maravillosa sobre amor a la literatura, amor a los personajes y amor a los autores. Así que os pido un fortísimo aplauso para Isabel y para don Miguel Moreta, sabio, y para Remedios Varo, allá donde esté. Muchísimas gracias.